En Primera de Corintios, capítulo 2, verso 10. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 10. Así que le animo, espero que usted tenga allí su Biblia, la palabra de Dios, para leerla, ¿verdad? Es bueno leer la palabra. Le voy a dar unos segunditos para que busque el pasaje. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 10. Gloria al Señor. Y los que ya tienen el pasaje, recuerden dar me gusta al video, ¿verdad? Para que llegue a más almas. Y si aún no ha mandado la invitación a alguno de sus familiares, recuerde enviar la invitación. Pero también recuerde hacerlo con tiempo para que no se distraiga en medio de la predicación y de las alabanzas. Así que, mis hermanos, vamos a leer la palabra del Señor que dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aleluya. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, Él nació con un propósito. Y también murió para cumplir ese propósito. No fue casualidad su muerte, no fue porque no había otra solución, o porque él no pudo ser liberado, o porque los judíos y líderes de ese tiempo pudieron más que él. No, es simplemente que él estaba cumpliendo el propósito que el Padre le había trazado y el cual él, en obediencia al Padre, estaba realizando. Y no solo en obediencia, sino en amor también al Padre y a nosotros. Amén. Él dio su vida hasta la última gota de su sangre y también hasta la última gota de su agua. Él la dio por nosotros. Entonces, cuando el Señor viene y cumple ese ministerio precioso, ¿verdad? Él le dice también a los discípulos antes de eso que era necesario que Él se fuera para entonces así poder enviar al otro consolador. Quiere decir que el Señor era el consolador que estuvo aquí con los discípulos en ese entonces, ¿verdad? Entonces, Él iba a enviar a otro consolador cuando partiera. En ese momento los discípulos pues no entendieron del todo qué les quería decir el Señor Jesucristo cuando les estaba enseñando esto. Pero más adelante, cuando recibieron el Espíritu Santo, el consolador, ellos pudieron entenderlo claramente. Pudieron entender que era así como el Señor había dicho, que era mejor para nosotros que Él se fuera, para así podernos enviar el consolador. Amén. Y este consolador es el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo cumplió su ministerio, vino, murió por nosotros, derramó hasta la última gota de su sangre en ese sacrificio precioso. ¿Para qué? Para darnos vida eterna y salvación. Pero este sacrificio la gente no lo puede valorar. La gente no puede vivir según la palabra de Dios si no tiene el Espíritu Santo para llevarlo a cabo. ¿Sí? Por eso es necesario que el Espíritu Santo viniese a acompañarlo, a estar con nosotros y a morar en nosotros, para que así nosotros podamos cumplir la providencia del Padre, podamos guardar la palabra de Dios. Amén. Que es vivir según sus mandamientos. Entonces el Señor vino, nos da salvación. ¿A quiénes? A todos los que creen en su nombre. A todos, dice la palabra, a los que creen en su nombre les dio derecho de ser llamados como hijos de Dios. Entonces, a los que creen en su nombre son lavados por la sangre redentora de Jesucristo. Si usted cree estar salvo, pero no cree en la obra redentora de Cristo, no cree que Él vino, murió en la cruz por sus pecados, por sus faltas, si no cree esto de todo corazón, entonces no ha sido lavado con la sangre del Cordero. Y si no ha sido lavado con la sangre del Cordero, no puede ser salvo. Solo si usted ha sido lavado con la sangre del Cordero, obtiene la salvación y el perdón de sus pecados. Entonces, una vez que la persona al creer en Cristo Jesús es lavada con la sangre del Cordero, es lavado de su pecado, lavado de su maldad, ¿verdad? Entonces recibe el Espíritu Santo.
¿Para qué recibe el Espíritu Santo? Para poder cumplir y guardar la palabra. El enemigo ha hecho todo lo posible y está haciendo todo lo posible y seguirá haciendo todo lo posible para impedir que las almas sean salvas. Es más, si ya alguien es salvo, él va a hacer todo, mis hermanos. Cuando le digo todo, es todo lo posible para impedir que esa alma llegue a final término. O sea, que llegue al cielo. Esa persona dice, bueno, aunque esa persona ya es salva, recibe a Cristo, él va a tratar de que esa persona pierda la salvación. Entonces, si una persona cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador y es salvo por ese sacrificio, pero luego peca y se aparta entonces de los límites de la salvación, ese sacrificio, esa obra redentora que Cristo hizo, viene a ser en vano. Y Dios no quería eso. Dios no quería que la obra de Cristo fuera en vano. Por eso Él vio desde el principio, o desde antes del principio, ¿verdad?, que era necesario que el Espíritu Santo viniese a nosotros. Por eso Él todo lo planificó. Todo está bajo la estricta planeación de nuestro Dios. A Él nada se le ha escapado. Así que crea que también Dios tiene el control de su vida. Y que si usted pone las manos... Mejor bien, si usted pone su vida en las manos de Dios, usted está en buen cuidado. Amén. Aleluya. Entonces, para que esa obra del Señor Jesucristo no fuese en vano, el Padre envía al Espíritu Santo, el Consolador. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la labor? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Ayudarnos a nosotros, los creyentes, los que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, los que creemos en Él, llevarnos a ser verdaderos hijos de Dios. Y así el enemigo no pueda por ninguna razón, por ningún motivo, ni por ninguna artimaña arrebatarnos la salvación. ¿Sí? La palabra de Dios dice que desde los días de Juan hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. No estamos hablando del que es agresivo, peleonero. No, Señor, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de aquellos que creen la palabra y se esfuerzan para desechar el pecado, para desechar todo lo que a Dios no le agrada. Y con fuerza, no con tibieza, no con un espíritu así todo caído, no, con fuerza. Orando todos los días, orando fervientemente, buscando de la presencia de Dios para ser santificado. Entonces, nosotros debemos comprender ese ministerio precioso del Espíritu Santo en nuestra mente, pero más que todo en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Debemos comprenderlo. ¿Para qué? Para que así busquemos más de la presencia de Dios y dejemos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Debemos como creyentes escuchar la voz y la guía del Espíritu Santo. Y desafortunadamente no todos los creyentes escuchan la voz y la guía del Espíritu Santo. Cuando usted se ejercita en la obediencia de la palabra de Dios, podrá escuchar la voz y la guía del Espíritu Santo claramente, discernirla y no solo escucharla, sino ponerla en práctica. Porque hay muchas personas que dicen, ¿verdad? Usted tal vez le ha pasado, yo sentí algo aquí en mi corazón, yo sentía que debía hacer esto, aquello, ¿verdad? Pero no lo hice, y luego se lamenta porque no pudo discernir la voz y la guía del Espíritu Santo y no pudo ponerla en práctica, aún muchas veces sabiendo que era la voz y la guía del Espíritu Santo. Entonces, el ministerio del Espíritu Santo es precioso. ¿Cuándo inicia? Cuando el Señor Jesucristo partió de esta tierra, ¿verdad? ¿Cuándo termina ese ministerio? Cuando el Señor Jesucristo regrese por su iglesia. ¿Sí? Cuando Él venga por segunda vez por su iglesia, entonces allí inicia el ministerio finaliza el ministerio del Espíritu Santo de Dios. Entonces, es como decir, ¿hasta cuándo usted debe limpiar su corazón? ¿Hasta cuándo debe orar? Hasta que Cristo regrese por usted y por mí. Hasta que el Señor venga por su iglesia. Hasta allí será nuestro esfuerzo. En el cielo no va a tener que estar orando. No va a tener que ayunar ni vigilar. No va a estar luchando con el pecado, con esto, con aquello. No, Señor. En el cielo solo habrá amor, paz, gozo, felicidad. En el reino de los cielos. Pero mientras llegue ese momento, nosotros debemos asegurarnos que nada ni nadie nos arrebate esta salvación tan grande. Que nada ni nadie nos distraiga.
Así que debemos poner esfuerzo en esto. Entonces para eso debemos también saber cuál es el ministerio del Espíritu Santo, para acercarnos más a Él, para depender más de Él y así ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces podemos decir, en primer lugar, que el Espíritu Santo el Consolador nos ayudará a comprender lo que es la justicia. Dios envió a nuestro Señor Jesucristo para resolver el problema del pecado de la humanidad, ¿verdad? Él fue crucificado por nosotros. Pero ahora el Espíritu Santo, como ya Cristo resolvió ese problema, para nosotros aprovechar ese sacrificio, Él ha venido a ayudarnos para cumplir ese propósito, para guardar esa salvación preciosa. Recuerde, tiene un enemigo que tratará de evitar a toda costa que usted cumpla ese propósito del Señor. Muchas personas piensan que el propósito de esta vida es tener riquezas, ser los más famosos, los más reconocidos, tener mucha inteligencia, esto, belleza, aquello, lo otro. Pero realmente el propósito principal para cada persona es llegar al cielo. Es limpiar el corazón para que nada ni nadie le impida a usted llegar al cielo, llegar al reino de los cielos. Amén. Ese es su principal y ese debería ser su principal propósito, su meta. Por eso como creyentes debemos tener metas claras. Si usted tiene como meta clara ir al cielo, mis hermanos, y aún mejor, arrebatar mejores moradas celestiales. ¿Sí? No solamente desee en su corazón ir al cielo, sino que desee ir a mejores moradas celestiales. Pero para eso se necesita esfuerzo, para eso se necesita compromiso y tener esa meta bien clara. Amén. Cuando dice que el Espíritu Santo viene a enseñarnos acerca de la justicia, yo les voy a leer en Juan capítulo 16, verso 8 al 11, pero solo le voy a leer el 8. Dice: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Amén. Ahí está ese verso que respalda lo que les estoy diciendo. Entonces, el Espíritu Santo viene a enseñarnos justicia. ¿Qué es justicia? Justo es vivir la vida como a Dios le agrada. Es guardar la palabra de Dios, guardar sus mandamientos. Eso es justicia. Por ejemplo, usted tiene una petición delante del Señor y usted quiere que Dios responda a esa petición. Pero para cumplir las peticiones, usted debe cumplir la justicia de Dios. ¿Sí? Usted debe hacer la condición que Dios pide para responder a sus oraciones. Por ejemplo, para responder a su oración, lo primero que tiene que hacer usted es orar. No pretenda que Dios responda a sus oraciones sin orar. Eso no se puede, ¿verdad? Es como el que quiere estar lleno sin comer. ¿Acaso usted dice, mira la comida en la mesa y usted dice, estoy lleno? Pero la comida está ahí entera, completa, no la ha tocado. ¿Usted acaso se llena con solo verla? No, señor. Usted tiene que comer para estar saciado, ¿verdad? Bueno, digamos que el acto de comer es la justicia. Entonces, el acto de guardar la palabra de Dios es la justicia. ¿Sí? Entonces, cuando Dios ve que hacemos algo o hacemos lo que Él dice que debemos hacer, entonces estamos cumpliendo esa justicia y por lo tanto Él responde. Por ejemplo, cuando decimos, Señor, prospérame, Señor, bendíceme, usted tiene que cumplir la justicia. ¿Cuál es? Está diezmando, está ofrendando y además de eso lo está haciendo con gozo. ¿Sí entiende? Porque Dios desea bendecirle, Dios desea ayudarle, pero usted no cumple su parte, no cumple la justicia como Dios puede hacerlo. Dios no puede hacerlo no porque no quiera, sino porque Él es justo. Amén. Él es justo grandemente. Entonces, si Él llegase a traspasar su justicia, el enemigo le señalará.
el enemigo dirá, ¿cómo puedes traspasar tu propia justicia? ¿Sí? Entonces, Dios no hará semejante cosa. Siempre, siempre, siempre Él cumplirá su justicia. Por eso nosotros debemos conocer la palabra, entender la palabra, para que así podamos recibir respuestas. Amén. Por ejemplo, usted tiene una enfermedad y usted quiere sanidad. Si usted entiende la palabra, si usted está escuchando con atención esta palabra, entonces usted empezará a ponerla en práctica. ¿Cómo así? ¿Usted quiere sanidad? Bueno, debe aprender a guardar el día del Señor. Debe guardar el día del Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Alabar, cantar, escuchar la palabra, hacer todo y decir, Señor, yo estoy aquí con todo mi corazón. Entonces su corazón podrá decir, sé que voy a recibir respuesta. Si no diezmaba, empezará a diezmar. ¿Sí? Si hacía algo que usted sabe que no le agrada al Señor, dejará de hacerlo. Si usted no hacía algo que sabía que debía hacerlo, entonces empezará a hacerlo. Eso es llenar la justicia. Entonces usted orará y le creerá al Señor y mostrará su justicia ¿con qué? Con obras. Entonces, pero en nuestra propia fuerza no podemos hacer eso. No podemos guardar la palabra por más que lo intentemos, ¿verdad? Es más, de pronto escucha el mensaje y entiende algo que debe hacer, y de pronto durante toda la semana usted está diciendo, voy a hacer esto. Recuerda que no lo voy a hacer. Por ejemplo, mentir. Usted dice, no voy a mentir. Recuerdo que el domingo me enseñaron que no debo mentir, y está a punto de mentir, y el lunes y dice, no, recuerdo que no debo mentir, y está a punto de mentir el martes, el miércoles, y dice, no, recuerdo que no debo mentir, pero cuando viene el jueves o el viernes, ¡pum!, miente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo hace en sus fuerzas. Pero si usted busca de Dios en oración y le dice, Señor, perdóname porque miento, porque he mentido durante mucho tiempo, lava mi corazón de toda mentira, por favor, lava mi corazón de toda falsedad, ayúdame, Espíritu Santo, necesito tu ayuda para no mentir y arrancar esto de mi corazón. Entonces Él le ayuda, ¿verdad? Conforme a su clamor, no diciendo palabras por decir, sino creyendo en el corazón y clamando con todo el corazón. Entonces Él le fortalece. Y Él viene y le recuerda, ¿verdad? Quiere mentir, le recuerda, vamos. Y no le va a recordar solo hasta el miércoles o hasta el jueves. Le va a recordar hasta el siguiente domingo y así sucesivamente. Pero para poder obedecer la voz del Espíritu Santo, usted debe orar. ¿Sí? Usted debe clamar en oración. ¿Cuándo? Todos los días, mis hermanos. Absolutamente todos los días. Si no, no puede vencer, sino que será vencido por lo malo. Dice la palabra, venzan lo malo con el bien, ¿verdad? En ese caso, ¿cuál es el bien? Orar. Orar para poder poner en práctica la palabra de Dios. Recibir la ayuda, recibir la llenura, recibir la fortaleza del Espíritu Santo para poder hacerlo. ¿Sí? Si no, usted se verá una y otra vez, perdóname, Señor, comete el pecado. Y otra vez viene, ay, Señor, perdóname, otra vez peca. No, mis hermanos, así no debemos estar. Debemos pedir perdón y apartarnos del pecado para que alcancemos misericordia. Así es que enseña la palabra de Dios. Para eso, le vuelvo a insistir, es necesario orar. Pero no orar por orar, orar con fervor, con todo el corazón, con todas las fuerzas. Por ejemplo, ahora que estamos en la oración de las 5:30 de la mañana, usted no debería faltar en la oración. Es necesario que esté, ¿sí? Y no solamente poner el video allí mientras usted hace algo. No, no es suficiente. Sí es bueno que esté conectado, pero no es suficiente. En verdad usted debería estar con todo el corazón, con todo su cuerpo, con todo su ser, haciendo lo que tiene que hacer en ese momento, que es orar. Porque si no, estaría desaprovechando el tiempo. ¿Sí entiende? Yo espero que usted está entendiendo. ¿Ven? Entonces, el Espíritu Santo viene a convencernos ¿de qué? De justicia. Entonces usted sabe, es que para recibir de las promesas de Dios tengo que cumplir mi parte, ¿verdad? Por ejemplo, ahora, en este tiempo que todo el mundo entero está en pandemia, ¿verdad? Está en ese propenso a contagiarse. Dios nos guarda, Dios te protege, mi hermano. Gracias a Dios el Señor ha guardado la iglesia familiar cristiana Las Palmeras. El Señor nos protege. Pero ¿cuál es su parte? La protección de Dios está, pero ¿cuál es su parte? Su parte es
ponerse tapabocas, lavarse las manos constantemente, no estar en reuniones grandes, en aglomeraciones, ¿verdad? No salir si no tiene, realmente si usted no tiene necesidad de salir, no salga, ¿verdad? O sea, esa es su parte. No diga, yo tengo fe y por lo tanto yo puedo andar como me dé la gana sin tapabocas y ir a fiesta y hacer... No diga eso, porque esa no es fe. O sea, no está cumpliendo la justicia, que es que obediencia. ¿Sí está entendiendo? Entonces, si usted cumple su parte, no es que usted no tenga fe, no, es que usted es obediente y por la obediencia Dios puede cumplir su palabra, su promesa de protegerle. ¿Sí está entendiendo? Espero que usted esté diciendo amén y lo esté diciendo con todo su corazón. Amén, aleluya. Entonces, eso es cumplir la justicia. Y eso solo se puede hacer ¿con qué? Con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, si tenemos, si una persona, un creyente tiene alguna enfermedad, alguna dolencia, si tiene algún problema, alguna dificultad, debe cumplir la justicia de Dios para recibir respuesta. Por eso es que aquí antes de orar por usted, por sanidad o por su problema, se le guía a que tenga arrepentimiento, a que reconozca su falta y se aparte de ello. ¿Para qué? Para que pueda recibir. Pero cuánto mejor aún si usted, aún antes de pedir la oración, usted examina su vida, empieza a corregirla, a hacer lo que no estaba haciendo, dejar de hacer lo que debe de dejar de hacer, ¿sí? Y luego que está en eso, ¿verdad? Y está clamando y está buscando a Dios, entonces viene y pide oración a sus pastores. ¿Cree acaso que Dios no le va a responder? Por supuesto que Dios le va a responder. Porque usted está mostrando con obras que cree. Que su fe no es de labios simplemente, sino que es veraz, que es real. Eso le agrada al Señor. ¿Sí? Porque lo más importante para Dios como Padre es que sus hijos sean salvos. Imagínense sanar a alguien y esa persona sigue igual en su vida de pecado, en su vida de perdición. ¿De qué sirve? Solucionarle un problema, responderle a todo lo que quiere si esa persona sigue en su camino de desvío. Mire el corazón del padre, cuán doloroso se sentirá al ver sus hijos por el mal camino. Entonces él lo que desea es arrepentimiento, porque el que se arrepiente recibe restauración, recibe sanidad de Dios. ¿Por qué? Porque empieza a hacer la justicia de Dios. Amén. Bueno, yo creo que esa parte de justicia yo creo que quedó clara. Si alguna cosa, por favor, me consultan, me preguntan luego. Y no puedo leerle todos los versículos que hablan al respecto porque no nos alcanza el tiempo. Pero hay muchos versículos que nos hablan al respecto. Por ejemplo, en Habacuc dice, ¿verdad? Que el justo por la fe vivirá. ¿Cómo así que el justo por la fe vivirá? Mis hermanos, el que hace justicia. O sea, dicho de otras palabras, el que cumple la palabra de Dios, el que guarda la palabra de Dios, vivirá por guardar la palabra. Sí, o sea, dicho de otra forma, podrá mantener la salvación que ya recibió a través del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Entonces, cuando nosotros recibimos la obra redentora de Cristo, somos justificados por la obra redentora de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Pero luego, con la ayuda del Espíritu Santo, debemos llegar a ser justos por nuestra forma de vivir. Amén. Y así el justo vivirá por la fe. Bueno, no voy a ahondar más en el tema porque se nos acaba el tiempo. Amén. Bueno, mis hermanos, en segundo lugar, el Espíritu Santo nos ayuda a comprender lo que es el juicio, ¿sí? Justicia, juicio, ¿verdad? Ya entendemos lo que es la justicia, ahora lo que es el juicio. Entonces, todo creyente, toda persona debe saber y entender que un día todos nos vamos a poner delante del Padre Celestial, delante del gran trono blanco, y daremos cuenta por nuestros hechos, por nuestras obras. Daremos cuenta aún de lo que hemos dicho.
si los creyentes fueran conscientes de que todo lo que usted diga con esa boca va a dar cuenta a Dios, hermano, nos cuidaríamos más de lo que vamos a decir. Pero como muchos no lo creen, entonces hablan por hablar, dicen cosas, llegan enojados, en cualquier cosa los enfurece y dicen cosas que no deberían decir. Aún si no están enojados, sino simplemente están contentos, también dicen cosas que no deberían decir. ¿Sí? Pero si usted debe creer esto, que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez a buscar a su iglesia. Y esta noticia, ¿para qué debe ser? Para que usted esté amedrantado. Ay, viene el Señor. Y no, al contrario. El que tiene fe y tiene su esperanza está contento. Viene Cristo. Ven pronto, Señor. Ven pronto por tu iglesia. Feliz, dichoso, ¿verdad? Entonces, si usted cree que el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia, también debe creer que usted va a dar cuenta de todo lo que diga. Y pedirle al Espíritu Santo cuando usted se le va la lengua, ¿verdad? Pedirle, Señor, ayúdame. Ayúdame porque a veces hablo mucho. Hablo de más. ¿Sí? Y controlarse. Empezar controlándose. Y en la medida que va limpiando su corazón, usted debe ir sembrando, ¿qué? Paciencia. ¿Cómo así? Como dice Santiago, debemos ser diligentes para escuchar, ¿verdad? Pero debemos ser lentos para hablar y lentos para airarnos. Si usted no es lento para airarse, quiere decir que le falta trabajar en esa parte. Quiere decir que si usted todavía no le han terminado de decir algo cuando ya usted está explotando, quiere decir, mis hermanos, que le falta eso. Y si usted se aira mucho, quiere decir que peca mucho con sus labios. Por eso es que la palabra nos dice, no te aires, no te enojes, no estés cogiendo rabia, por muchas razones. ¿Por qué? Porque usted es controlado por sus pensamientos, por sus deseos, por los pensamientos carnales y no por el Espíritu. Entonces, el enemigo agita esos pensamientos carnales, usted habla y cuando habla lo que no debe decir peca. Y como peca le vienen entonces consecuencias, vienen aflicciones, tribulaciones, dificultades a su vida que no deberían de venir. ¿Sí entienden? Por ejemplo, alguien que dice está enfermo o tiene un problema en la familia y dice, es que no tengo ganas de vivir, es que no me quieren, es que no me hacen caso, es que yo soy alguien pintado aquí en la pared, es que mi palabra no tiene importancia, no tiene autoridad. ¿Qué cree usted que va a pasar? En el mundo espiritual está sucediendo eso. ¿Cómo cree que usted se va a sentir? Se va a sentir más decepcionado. Se va a sentir más deprimido. ¿Por qué? Por las palabras que han dicho su boca. Por ejemplo, una madre que le dice a sus hijos, un día de estos me voy. Un día de estos me voy y no voy a regresar. Porque me tienen hasta la coronilla, esto o aquello. ¿Por qué se deben decir esas palabras? Debemos limpiar el corazón. Y eso solo lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, si usted cree en verdad de todo corazón que un día se va a poner enfrente de Dios Padre y le va a tener que dar cuenta absolutamente de todo, usted empezará a sujetar su lengua. Y aún a recordar las cosas que ha dicho, que ha traído atadura, que ha traído aflicción a su vida. A recordarle, decir, Señor, perdóname. Por ejemplo, cuando usted ha dicho, nunca te voy a perdonar esto que me hiciste. Nunca voy a perdonar a Julanito, Sutanito por esto que me hizo. Y usted pasa afligido, pasa con problemas, pasa con dolencias, con enfermedad y no sabe por qué. Por eso que dijo y grabó en su corazón y lo clavó fuerte ahí en su corazón. Y aunque oren y oren por usted, no recibe sanidad. ¿Por qué? Porque tiene un corazón que retiene falta de perdón, que retiene ofensas. Y una de las cosas más importantes para alguien recibir sanidad y respuesta a sus oraciones es no retener ofensas. Es liberar de esas cosas. Es tener un corazón libre. Un espíritu libre. ¿Libre de qué? De ofensa, mis hermanos. Libre de ofensas. Eso es lo que el enemigo quiere, que usted sea atado con la
ofensa, porque él sabe que si está atado con la ofensa, no puede recibir respuesta, bendición, sanidad. Así que le animo. Entonces, el Espíritu Santo vino para enseñarnos de juicio. Crean su corazón. Como iglesia debemos estar allí deseosos. Sí, Señor, ven pronto. Pero ¿cómo vamos a decir, Señor, ven pronto, y si seguimos una vida normal como el que no cree? Hay muchos que dicen, yo voy a creer en la próxima vida cuando esté muerto. Ya no puedes hacer nada. Si vas a esperar a estar muerto para creer, perdiste. Allá sí te vas a dar cuenta en verdad que todo es real, pero ya no podrás hacer nada. Ya no habrá solución, ya no habrá vuelta atrás. Es acá donde debemos creer, es acá donde debemos actuar, mientras estemos con vida. Amén. Así que te animo a creer. Cree que el Señor regresará. Si crees que el Señor vino y dio su vida por ti, también debes creer que Él regresará. ¿Sí? Por eso muchos dicen, Señor, Señor. Pero la palabra dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre Celestial. O sea, que no es solamente decir, yo creo que Cristo va a venir. No, no solamente basta. Hay que tener obras. ¿Cómo así? Me congrego con fervor. Me congrego a la oración con todo el corazón. Me preparo para los servicios. Me esfuerzo para sacar la ira, el enojo de mi corazón. Cultivo mi corazón, dicho en otras palabras. ¿Sí? O sea, mostrar con hechos que creemos, preparándonos como la novia. Imagínese usted una novia que se va a casar dentro de un mes. Vamos a ponerle un ejemplo, ¿verdad? Una novia que se va a casar dentro de un mes y está diciendo a todo el mundo, me voy a casar, me voy a casar. Mi novio viene pronto. Y le dicen, ¿ya tienes todo listo? No, todavía no. Pronto, ya casi, ya voy a empezarme a arreglar. ¿Verdad? Falta una semana y a todo el mundo invitando, diciendo, me voy a casar, ay, qué feliz estoy, yo sé que me voy a casar, pronto va a venir el novio por mí. ¿Ya tienes todo listo? No, todavía no, pero ya casi voy a arreglar todo. ¿Sí? Y él llega cuando falten 2 días para la boda, imagínense, la novia corriendo para todos lados como loca, buscando que la torta, que el lugar, que la silla, que esto, que lo otro. No, eso es una locura, no puede. A la larga terminará ese matrimonio patas para arriba, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, cuando me iba a casar, empecé 6 meses de anticipación, preparando todo. Sí. Con todo que empecé 6 meses antes, las invitaciones, el lugar, lo que íbamos a hacer, todo. Con todo y eso, ese día estaba... Esa última semana fue una semana de correndilla. Que esto, que falta aquello, detallitos, que esto, que aquello. O sea, fue algo un poquito estresante. O las cosas que faltaban todavía. Con 6 meses, imagínense. Entonces, si usted cree en verdad que el Señor va a regresar por usted, usted debe estar preparándose. No va a decir, no, cuando allá yo vea que viene bajando, entonces no se puede. Es desde ya que debemos prepararnos. Amén. Diga, ¿cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Debemos prepararnos y ser esas novias preciosas. No diga, Señor, yo quiero ser algún día esa novia preciosa. No, desde ya usted debe prepararse y ser esa novia preciosa. Esa novia que está lista, arreglada, embellecida por la gracia y el poder de Dios. Y para eso tenemos a ¿quién? A nuestro Consolador, al Espíritu Santo. Él nos embellece. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros dejamos que Él nos embellezca. Cuando dejamos que Él nos transforme, que Él guíe nuestra vida. Para eso hay que guardar la palabra de Dios. No se puede de otra forma. Por más que usted quiera inventar, no se puede de otra forma. Hay que guardar la palabra de Dios. Hay que orar. Para ser embellecidos por el Espíritu Santo hay que orar, mis hermanos. Si no ora, no puede recibir la fortaleza, la llenura del Espíritu Santo. Y seguirá como gobernado por sus pensamientos, por sus deseos, por este mundo. ¿Sí? Vendrá una aflicción y bueno, usted ahí medio busca, medio ora, supera la aflicción, pero otra vez viene otra. Y así sucesivamente y pasa allí, todo el año, una década, mejor dicho. Pero no podemos hacer así. Debemos vencer, sacar lo que hay que sacar de nuestro corazón, limpiar lo que hay que limpiar de nuestro corazón y evangelizar, eso sí, y evangelizar y ganar almas.
Y una vez que limpiemos completamente nuestro corazón, trabajar más arduamente, más fuertemente para ganar la mayor cantidad de almas posibles, para evangelizar la mayor cantidad de almas posibles. Amén. Entonces hacemos lo uno y hacemos lo otro. Nos embellecemos, pero vamos trabajando. Amén. Aleluya. Eso es creer que Cristo vendrá pronto. No es solamente, como les dije, no es solamente decir yo creo. No, Señor, es hacer. Es hacer iglesia. Y el Señor sabe cuándo estamos haciendo y cuándo no. Amén. Por eso, mis hermanos, en tercer lugar, el Espíritu Santo, el Consolador, viene a darnos a comprender el corazón del Padre. ¿Sí? Dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero es que el Espíritu Santo no le va a mostrar el corazón del Padre a cualquiera tampoco, sino a aquellos que buscan, aquellos que obedecen, aquellos que quieren agradar a Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo vino para darnos dones y talentos. Y eso es bueno buscarlo. Pero es más importante limpiar el corazón para usar bien esos dones y esos talentos que Dios nos da. ¿Sí entiende? Entonces, en la medida que comprendemos el corazón de nuestro Padre Celestial, seremos llamados verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nos asemejamos más a nuestro Padre Celestial. Hay un dicho que dice, hijo de tigre sale ¿qué? Pintado, ¿verdad? Entonces usted ve a alguien, yo he visto personas y digo, ese parece hijo de Julanito, es igualito, qué cosa tan idéntica. ¿Sí? Y cierto, sale siendo hijo, o hermano o hermana, ¿sí? Porque se parecen mucho. Entonces nosotros, el Espíritu Santo vino, ¿para qué? Para que nosotros nos asemejásemos, recuperásemos esa imagen de Dios Padre. ¿Usted quiere saber cuál es la imagen de Dios Padre? Debe leerlo en Gálatas 5, 22 y 23, ¿verdad? Que dice que los frutos del Espíritu son amor, es paciencia, benignidad, gozo, paz, mansedumbre, templanza. Así es Dios. Y eso es lo que nosotros debemos cultivar. Pero si usted pierde la paciencia rápidamente, 2, 3 cositas lo afanan y usted ya enseguida empieza a hablar con voz fuerte, a fruncir el ceño, a contestar groseramente, hay falta paciencia, benignidad, ¿verdad? Si usted ora por algo y no viene la respuesta inmediatamente, entonces usted empieza a hacer según sus fuerzas. Falta confianza, templanza, dominio propio. ¿Sí entiende? Todas esas cosas es el fruto del Espíritu. Si nosotros crecemos en el fruto del Espíritu, como dice Gálatas, entonces vamos a asemejarnos más al Padre. Y como esto es del Espíritu, no puede ser dado por hombre. Solo el Espíritu lo puede dar, que es el Espíritu Santo. ¿Cómo? A nuestro espíritu. Si nuestro espíritu crece cada día en estas cosas y damos fruto en ello, entonces nuestra alma es prosperada. Y como nuestra alma es prosperada, entonces se cumple lo que dice en tercera de Juan 2, ¿verdad? Amado, yo deseo que tú tengas salud, ¿verdad? Y que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Se cumple esa palabra. Entonces debemos acercarnos más a Dios. ¿Cómo? En oración, esforzándonos por guardar su palabra, diciendo al Espíritu Santo que nos ayude a dejar nuestras ideas, nuestros pensamientos, para poder buscar cuál es la voluntad de Dios. Porque tantos años a veces de ser cristianos nos creamos una idea de cómo deben ser las cosas, de cómo debe reaccionar la gente, esto o aquello. Pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, no vamos a actuar por costumbre, vamos a actuar por su guía, por su dirección. Y allí hay bendición, allí hay restauración, allí hay paz, cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, como nosotros como creyentes debemos estudiar la palabra, debemos ponerla en práctica y enseñarla también a otros. Debemos experimentar nosotros el poder de Dios para llevar a otros a experimentar el poder de Dios también. ¿Sí? Por ejemplo, cuando usted experimenta sanidad en su vida, en su cuerpo, entonces usted puede hablar de que Dios es un Dios sanador, ¿verdad? Lo puede decir con toda seguridad.
Por eso es necesario que crezcamos en la fe, y esa obra la viene a hacer el Espíritu Santo en nosotros, si nosotros permitimos que Él la haga. Entonces, si permitimos que Él trabaje en nuestra vida y trabajamos junto con Él, Él entonces nos lleva a experimentar ese poder grande de Dios, y así podemos hablar con fe, con confianza, y podemos edificar a los demás. Podemos enseñar a los demás no solo con palabras, sino con hechos, con el ejemplo de nuestra vida. Amén. Esa obra la hace el Espíritu Santo. Así que necesitamos crecer más en la fe. ¿Cómo? Con la ayuda del Espíritu Santo. Debemos buscar en oración a Dios Padre con todo nuestro corazón. Entonces el Espíritu Santo ve ese deseo en nosotros y cada día nos hace más sensibles. Al hacernos más sensibles nos ayuda a obedecer más, y al obedecer más podemos comprender más el corazón de Dios Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios Padre? Nuestra santificación, como dice en 1 Tesalonicenses 4:3. Que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Amén. Entonces, iglesia, tenemos esa tarea. Le voy a dejar una tarea para esta semana. Espero que la haga. Y la haga de todo corazón. Lea el libro de Hechos capítulo 10, donde nos habla acerca de Cornelio. Mire que Cornelio puso todo esto en práctica. Mientras lee Hechos 10, descubra lo que le he enseñado en esta mañana a través de esa lectura. Descubra cómo Cornelio, a través del Espíritu Santo, cómo Cornelio hizo la justicia, cómo Cornelio fue convencido de juicio, cómo Cornelio empezó a conocer al Dios Padre. ¿Sí? Entonces, a través de esa lectura vaya ensanchando y comprendiendo más, profundizando más lo que le acabo de enseñar en esta mañana. Lea allí. También le animo a leer en el libro de Juan, que en el capítulo 14, verso 26, que dice que el Espíritu Santo nos enseñaría las cosas y nos recordaría lo que ha escuchado de Dios Padre y de Dios Hijo. ¿Cómo el Espíritu Santo le va a recordar algo a usted si no lee la palabra, si no la medita, si no la memoriza, si no escucha atentamente las enseñanzas? ¿Cómo le va a recordar lo que debe hacer? ¿Cómo le va a recordar algo para apartarse del pecado si no medita todo el día en la palabra? ¿Cómo? Si su mente pasa meditando en las cosas del mundo. ¿Sí me entiende? En cambio, si usted medita en la palabra y se esfuerza por tener presente a Dios en su mente, en su corazón, constantemente en comunicación con Dios, el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, entonces usted podrá estar allí. Y cuando quiera venir algún problema, alguna dificultad, usted clama el nombre del Señor Jesucristo y el Señor le guarda. Siempre. Amén. Entonces, ¿cuáles pasajes les dejo de tarea? Hechos capítulo 10 y el libro de Juan en el capítulo 14, verso 26. También el verso 16 es un buen versículo para memorizar. Excelente. Pero en especial el verso 26. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a terminar hasta aquí. Vamos a orar. Vamos a orar con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, para que usted reciba cada vez más de Dios, para que esta palabra se grabe más en su corazón. Por favor, durante la semana, si tiene la oportunidad tiene wifi, tiene internet, pues si tiene la oportunidad nuevamente de repasarlo, repáselo. ¿Por qué le animo a repasarlo? Porque así usted tendrá más oportunidad de grabarlo en su corazón. Oremos juntos. Amado Señor y Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Oro para que tu palabra se grabe en la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Oro para que ellos, amado Dios, hayan abierto la puerta a sus corazones y tu palabra se grabe en sus vidas, Señor. Y fluya, así como fluye, Señor, la sangre por sus venas, fluya tu palabra y les ayude, Señor, a conocerte cada día más, a tener, Señor, conocimiento de justicia, de juicio, Señor, y conocer el corazón del Padre cada día más. Ayúdales, Señor, por favor, ayúdales a acercarse a ti, Señor, dale fuerzas. Mi oración también es para que le dé fuerzas a mis hermanos para orar, Señor. El que está débil, el que está, Señor, desanimado, dale fuerzas, por favor, para que se acerque a ti, Señor.
y pueda experimentar tu gracia, tu poder, y pueda crecer en la fe con más fuerza, con más ánimo. Ayuda a tu pueblo, Señor, te lo pido, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te damos muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga grandemente, mis hermanos.